A ver, dice, Pedro es un contador que está muy atareado y experimenta irritabilidad, experimenta miedo, confusión, olvidos, tensión muscular y además dificultad para concentrarse que han hecho que en su trabajo él sea más lento y con errores. Entonces, tomando en cuenta todos estos síntomas, la pregunta es, ¿qué estaría experimentando Pedro? Acá tenemos las alternativas. A ver, Pedro estará experimentando estrés, Pedro estará experimentando conflicto. En esta pregunta, Pedro estará experimentando resiliencia o Pedro estará experimentando amnesia. ¿Cuál de las cuatro alternativas, por ejemplo, marcarías? A ver, tengo tres respuestas y las tres respuestas me mencionan que marcarían la clave A, ¿cierto? Muy bien, Yasuri. Miguel Ángel y Alarcón marcarían la primera alternativa y esa es la respuesta. Cierto, el estrés. ¿Qué cosa viene a ser el estrés? Bueno, el organismo cuando entra en un estado de emergencia, en el sentido que cuando el organismo está muy atareado, ¿verdad? Y a pesar que está muy atareado, sigue, por ejemplo, acumulando más responsabilidades, más tareas, a pesar de que no tiene tiempo, entonces el organismo puede colapsar. A esa sobrecarga, en este caso laboral, a esa sobrecarga, también puede ser una sobrecarga académica, también, por ejemplo, cuando estamos en el colegio o cuando estamos en la universidad, tenemos examen parcial o tenemos examen final, al mismo tiempo tenemos 2 o 3 exposiciones de repente. Entonces, la sobrecarga en el trabajo o la sobrecarga académica podría causar estrés. Y los síntomas es que el cuerpo empieza pues a manifestar una serie de dolencias, de malestares, empieza a tener el cuerpo, el organismo. Esa es una forma en la cual el cuerpo está avisando, ¿no? ¿Sabes qué? Un alto, hasta ahí nomás, ya no se puede más. Descansa, tómate un respiro, o si no, pues cambia tu rutina, porque también una forma de sobrellevar el estrés es cambiando la rutina, porque muchas veces sí o sí tienes que trabajar o sí tienes que estudiar, pero el cambiar la rutina podría aliviar el estrés. Síntomas, entonces la persona que está muy atareada, bueno, sobreatareada, porque no olvidemos que una forma también de sobrellevar el estrés es organizarnos, ¿no? Organizar nuestras tareas, en este caso hacer horarios de repente para poder cumplir con nuestras actividades, programarnos. Pero si no nos programamos, podríamos estar muy atareados, extremadamente atareados, y podríamos experimentar estrés. Entonces, una forma de sospechar que la persona está muy estresada es que empieza a cambiar su estado emocional. Antes, por ejemplo, era una persona bastante amable, bromista de repente, pero últimamente nuestro familiar está muy irritable, fácilmente se molesta, fácilmente se enoja, está a la defensiva, todo lo toma mal, por ejemplo. Entonces, es muy probable que está pasando un episodio de estrés, ¿verdad? En la actualidad sabemos que el estrés, los niveles de estrés se han duplicado, ¿no? Debido a la pandemia, como muchos han perdido su trabajo, otros de repente su economía no les alcanza, otros de repente han perdido familiares, no solamente un familiar, dos, tres, hasta cuatro familiares, algunos incluso. Entonces, todas esas sumas de secuencias, entonces todos esos eventos, lamentablemente, ¿no? Han bloqueado el organismo del sujeto y han generado episodios de estrés. Entonces experimentan irritabilidad, otros miedo, confusión, olvidos. A ver, ¿dónde dejé mi llave? ¿Dónde? ¿Qué tenía que hacer el día de hoy? No me acuerdo. Uy, la cocina lo dejé prendido. Entonces, como que empieza a experimentar ciertos episodios de olvido. Tensión muscular, ¿no? Le duele, por ejemplo, la cabeza, el brazo, el cuello, la espalda.
es la tensión mismo, ¿no? Incluso puede generar que nosotros no podamos dormir bien y hasta podríamos sumarle otro síntoma más acá, el insomnio. También podría tener insomnio la persona y dificultad para concentrarse. Tiene dificultades para concentrarse, entonces, a pesar que va a su trabajo o a pesar que va a su colegio, entonces esta persona está últimamente muy lento, con muchos errores. Entonces, esos son los síntomas que está experimentando Pedro en la pregunta número 1. Ahora, ¿por qué la respuesta no podría ser conflicto? Recuerda que un conflicto es cuando nosotros tenemos dos situaciones o hasta tres situaciones y no sabemos cuál de todas las situaciones elegir. A eso se llama conflicto, ¿no? A ver, hay seminario de física, pero a la misma hora hay seminario de química y me han dicho que tenga que elegir cuál de los dos cursos voy a elegir. Uy, estoy en un conflicto porque los dos cursos me gustan o a los dos cursos quisiera asistir. Entonces, cuando tenemos dos eventos y no sabemos cuál elegir, eso se llama conflicto. A ver, entre esta comida y la otra comida, ¿cuál elijo? Entre esta marca de pantalón y la otra marca de pantalón, además el color me gusta, pero el otro color también me gusta, ¿qué hago, no? Cuando no sabemos, repito, qué hacer, eso se llama conflicto. Me gusta la carrera de medicina, pero también me gusta ingeniería ambiental. ¿Cuál de los dos? Si tengo que postular. Entonces, si hay dos opciones, tres opciones o más de repente y tú no sabes cuál elegir, entonces estarías entrando en un conflicto. La resiliencia es la capacidad de sobresalir a pesar de las dificultades. Cuando nosotros tenemos problemas, muchos problemas, ¿verdad? Problemas complicados que quizás otros en tu lugar hasta serían capaces de suicidarse, pero en el caso tuyo no, ¿no? A pesar de esos problemas y peores todavía, tú puedes salir. Entonces, poder salir de un agujero terrible, ¿no? De forma literal, poder vencer los obstáculos, ¿verdad? A eso se le llama resiliencia. Entonces, muchas personas han perdido, por ejemplo, como le decía hace un instante, ¿no? Han perdido, por ejemplo, trabajo, han perdido, por ejemplo, familiares, han perdido su empresa y han quedado incluso algunos completamente endeudados. Pero a pesar de eso, como el ave fénix, ¿no? A pesar de eso, entonces, de cero, ahorita están empezando por ahí, en este caso, a reponerse primero emocionalmente, poco a poco seguramente recuperarán pues su trabajo, su empresa, o se harán un nuevo préstamo de repente. Entonces, el poder reponerte de situaciones muy difíciles, ¿verdad? Ha habido casos incluso de niños abandonados, de personas provincianas que han venido a Lima sin un sol, por ejemplo, y a pesar de la gran indiferencia que la sociedad genera hacia las personas provincianas o o hacia los niños abandonados, algunos han salido adelante y hoy en día, por ejemplo, pues tienen su casa, tienen sus hijos profesionales y cuentan, ¿no? Cada uno de ellos su historia de vida y cómo, ¿no? Y cómo, por ejemplo, a pesar de la extrema pobreza, han podido en este caso ser personas exitosas. Eso es gracias a la resiliencia, ¿ya chicos? Y la amnesia es perder la memoria. Bueno, como acá hay olvidos, no sería, ¿no? Porque hemos dicho que amnesia y olvido es distinto, ¿no? En el olvido perdemos solamente el recuerdo, en cambio en la amnesia perdemos más que el recuerdo, perdemos la memoria. En el olvido solamente episodios, en cambio en la amnesia perdemos la memoria. Entonces la memoria la vamos a perder ya sea de forma parcial o de forma total. Además la amnesia se da no necesariamente por estrés, el olvido sí se da por estrés. La amnesia se da por lesiones cerebrales. Lesiones cerebrales en el lóbulo temporal, eso podría causar amnesia. Listo, chicos. Entonces, eso fundamentando, ¿no? En este caso, han elegido como respuesta la alternativa A, pero estamos explicando por qué de repente no serían las otras alternativas. Si tienes alguna duda, alguna consulta, ya sabes que lo puedes hacer. Pasamos a la preguntita 2.
A ver, vamos a colocar las alternativas, ¿ya? ¿Qué respuesta llegarías a elegir en la pregunta 2? A ver, algunos se están animando por la segunda alternativa. La B, Miss. Ya, en el audio también me dicen la segunda alternativa y en el chat cuatro estudiantes me dicen la segunda alternativa. Vamos a verificar si esa es la respuesta. En la pregunta 2, ahí está, chicos. Muy bien, cierto, la respuesta sería la segunda alternativa. Estamos hablando de la psicología del desarrollo, conocida también como psicología evolutiva. Psicología del desarrollo o psicología evolutiva. ¿Qué hace esta rama de la psicología? Estudia todos los cambios que tenemos durante el ciclo vital, desde que el sujeto nace hasta la última etapa, la ancianidad. Entonces, los cambios que una persona presenta en la ancianidad, todos los cambios que una persona presenta en la adultez, todos los cambios que una persona presenta en la adolescencia, porque recordemos que la adolescencia también, ¿no? También es una etapa del ciclo vital. Cambios en la niñez, cambios en la infancia, incluso cambios, incluso cambios antes del nacimiento. Estamos hablando durante el embarazo, en la etapa prenatal. Entonces, Marta es una estudiante de psicología que realiza una investigación sobre cambios. Está estudiando los cambios físicos, los cambios psicológicos que hay en la adolescencia. Entonces, si ella es una estudiante de psicología en la universidad, que se estudia la carrera de psicología y tiene una duración de 6 años, entonces si ella está llevando en la universidad los cambios que se presentan en la adolescencia, eso significa que está llevando el curso de psicología del desarrollo. No solamente los que estudian psicología llevan este curso, aparte de psicología, las personas que postulan a la carrera de medicina también llevan en la universidad este tema, psicología del desarrollo. Es un curso que tiene una duración de medio año, o sea, durante medio año se va a estudiar, se va a analizar todas las etapas del ciclo vital. A ver, los que estudian medicina llevan psicología del desarrollo, los que estudian psicología llevan psicología del desarrollo, valga la redundancia, pero también los que estudian educación, porque recordemos que los profesores, los docentes, también, ¿no? Por su misma carrera, por su misma especialidad, deben saber todos los cambios que se presentan, pues, en la niñez, en la adolescencia, porque van a trabajar con niños o van a trabajar con adolescentes y necesitan saber, conocer, para que más o menos puedan ver cómo puedan solucionar un problema. Claro que los docentes, aparte de psicología del desarrollo, también llevan psicología del aprendizaje en la universidad. Entonces, solamente me está preguntando por los cambios en la adolescencia que estudia Marta, como una estudiante, solamente los cambios de la adolescencia. Entonces, cierto, la respuesta sería la segunda alternativa. Los adolescentes, principalmente los adolescentes, tienen cambios psicológicos. ¿Ya? Al principio, cuando la adolescencia empieza, sabemos que la adolescencia empieza con una serie de cambios físicos, pero esos cambios físicos no se presentan en la adolescencia en sí, sino en la pubertad. Entonces, en la pubertad hay cambios físicos. Recordemos que la pubertad es el inicio de la adolescencia, o sea, así empieza. Y en la pubertad hay cambios, ¿no? Desarrollo de mamas, desarrollo de voz, aparición del ciclo menstrual. En los varones se forman los espermatozoides. Hay cambios hormonales en la pubertad. Y ya cuando a la edad de 12, 13 o 14 años se ingresa a la adolescencia, hay principalmente cambios psicológicos. Los adolescentes, algunos son rebeldes, los adolescentes se preocupan por el futuro, los adolescentes experimentan el enamoramiento y otros cambios más que vamos a mencionar cuando lleguemos a este tema, porque es un tema completito que vamos a hacer, chicos, cuando lleguemos a este tema, psicología del desarrollo. Entonces, está bien tu respuesta, Ibáñez, Tomaya, Alarcón, Blatillo y Baltasar. Es la segunda alternativa. Entonces, eso significa que la psicología tiene ramas, ¿no?
La carrera de psicología tiene ramas, la carrera de psicología tiene especialidades. Todas las carreras profesionales tienen ramas, tienen especialidades. En el caso de la psicología, acá están, estas son sus ramas. Bueno, hay más, por supuesto, ¿no? La rama de la psicología del aprendizaje, esta rama se encarga de estudiar, por ejemplo, se encarga de realizar, por ejemplo, la orientación vocacional. El psicólogo del aprendizaje o psicólogo escolar trata todos los conflictos que tienen los escolares, problemas de atención, concentración, pero también brinda orientación vocacional. Quiere decir que a los escolares, principalmente escolares adolescentes, de cuarto o quinto año de secundaria, le menciona, ¿no?, todas las carreras profesionales que existen para que ellos puedan, de acuerdo a sus necesidades e intereses, elegir una profesión. Y eso lo hace este especialista. Ahora, la psicología conductista como rama no existe, ¿ya? La psicología conductista como rama no hay. Sabemos que el conductismo es una escuela psicológica. El conductismo es una escuela psicológica que tiene como representante a John Watson y propone concentrarse solamente en la conducta. Entonces Watson dice, la psicología como ciencia tiene que estudiar solamente lo que se puede ver, lo que se puede comprobar, lo que se puede demostrar, y lo único demostrable es la conducta. La rama de la psicología forense se llama también psicología de la jurisprudencia. Psicología forense o psicología de la jurisprudencia es la psicología del delincuente. No te olvides que era la psicología del delincuente porque estudiaba el perfil, la personalidad del delincuente, su culpabilidad, su grado de motivación, por ejemplo, por la cual ha cometido un delito. Entonces, los psicólogos forenses analizaban la personalidad de los delincuentes y según el perfil que sale ahí, le daban más años de condena o de repente menos años. Depende, ¿no?, del resultado sacado por el psicólogo forense en el plano judicial. Acá vamos a profundizar un poco, ¿ya? Hemos dicho que hay varias ramas de la psicología, ¿cierto? Aparte de las ramas que te he mencionado, también tenemos a la psicología clínica que se encarga de realizar las terapias. El psicólogo clínico hace las terapias cuando tenemos problemas emocionales, sentimentales, cuando tenemos problemas personales, ¿ya? Conflictos con nuestros padres, conflictos con nuestros hermanos, o por ahí estamos experimentando cuadros de depresión, por ejemplo, o trastorno bipolar, autoestima baja. Entonces, ahí el psicólogo clínico primero diagnostica, ¿no? Nos evalúa, nos diagnostica a ver qué síntomas tenemos, y al final nos dice nuestro resultado. Una vez que ya diagnostica qué es lo que tenemos a nivel emocional o alguna alteración de la personalidad, ya recién hace la terapia. Entonces, los psicólogos clínicos se encargan de realizar la terapia, que es un conjunto de estrategias para que la persona pueda recuperarse poco a poco. En el trabajo también sabemos que en algunas empresas también hay psicólogos que se encargan de seleccionar al personal que necesitan. Entonces, evalúan al personal. En una empresa se necesita 10, 20, 30 trabajadores, pero antes de que se le contrata, primero tienen una entrevista con el psicólogo, una entrevista laboral. Entonces, el psicólogo laboral, o llamado también psicólogo organizacional, se encarga de seleccionar al personal adecuado. Sobre todo lo selecciona al personal adecuado, tomando en cuenta sus estados emocionales, sus estados psicológicos. No, el psicólogo no se encarga de evaluar qué estudió, cuántos años estudió la carrera profesional, o si tiene título o no tiene título. Esa evaluación de los conocimientos o del título lo hace otro profesional. El psicólogo del trabajo es el primer filtro, ¿no? La entrevista en el trabajo, la entrevista psicológica es el primer filtro para poder saber si el trabajador está bien a nivel mental, el futuro trabajador está bien a nivel emocional. Entonces conversan, le hacen unas cuantas preguntas, a veces le puede tomar unas pruebas psicológicas y de acuerdo a ello observa, ¿no?, si está apto a nivel mental, si está apto principalmente a nivel emocional, si está apto para poder desempeñarse en el trabajo. Ya sabemos que el psicólogo educativo trabaja en los colegios ayudando a los problemas o dificultades que tienen los escolares.
problemas de atención, concentración, autismo, niños especiales, niños hiperactivos, u orientación vocacional. La rama de la psicología comunitaria, en la comunidad brinda ayuda a todas las personas que han pasado el mismo problema. Entonces, casi todos tenemos el mismo problema, ¿verdad? Como por ejemplo perder nuestros familiares por la pandemia. Casi todos, en la cuadra donde vivimos, la mayoría, ¿no? De nuestros vecinos, 3, 4, 5 vecinos, por ejemplo, han dejado de existir. Y sus familiares todavía no han superado esa pérdida. Entonces los psicólogos comunitarios van de comunidad en comunidad, de cuadra en cuadra, a brindar ayuda a todas las personas que ante una pandemia, un temblor, un terremoto, un tsunami, han perdido, pues, ante un huaico, han perdido sus familiares. En las cárceles trabajan los psicólogos forenses. Cuando hay problemas sociales que influyen en nuestra personalidad, ahí trabaja la psicología social. El psicólogo social estudia los grupos, las creencias, las costumbres, estudia las actitudes, estudia los prejuicios y otras ramas más que por ahí nosotros ya hemos explicado en su momento, ¿verdad? La psicología deportiva, la rama de la psicología, por ejemplo, publicitaria y otras ramas más. Acá tenemos algunos síntomas, por ejemplo, que se experimenta producto del estrés. Hemos dicho que el estrés es como una alarma, es como una emergencia. Cuando tú sufres cuadros de estrés, es como cuando el cuerpo te está avisando, ¿no? Te está avisando, por favor, organízate mejor, duerme mejor, descansa mejor, no te atares, no te llegues a atarear demasiado, porque el cuerpo empieza a experimentar una serie de síntomas, te avisa previamente a través de los síntomas antes de que logre colapsar, ¿no? A nivel físico, a nivel emocional. Síntomas entonces del estrés. Se puede experimentar ciertas molestias o dolores de cabeza, producto de la tensión, dolores de cabeza, dolores de espalda, también sensación de que el pecho se está oprimiendo, o también dolores o molestias en la garganta. Cansancio, qué raro, ¿no? Últimamente estoy muy cansado. ¿Qué es lo que sucede? Pero si dormí mis 8 horas, dormí mis 9 horas, pero me siento cansado, fatigado y tengo sueño. Entonces, qué raro, si estamos durmiendo buen tiempo, a pesar de que estamos sobreatareados, pero tenemos todos esos síntomas, sospechamos entonces que quizás estamos pasando episodios de estrés. Y el estrés es muy peligroso, ¿no? El estrés en sí no te conlleva la muerte, pero sí te puede causar otras enfermedades, otras dificultades. Por ejemplo, si estamos pasando niveles de estrés altos o muy altos, hasta incluso podría disminuir nuestras defensas. El sistema inmune, que es el sistema de nuestro organismo que actúa como defensa, se puede encontrar disminuida. Y si nuestro sistema inmune se encuentra disminuida, entonces si ocurre una gripe, COVID u otra enfermedad, entonces vamos a empeorar de manera rápida. Entonces, el virus del COVID no nos tiene que agarrar con nuestras defensas bajas. Entonces, una forma también de sobrellevar las defensas es tratar de hacer ejercicios, escuchar música, por ejemplo, practicar la musicoterapia. Por ejemplo, podrías escuchar música de relajación, música con sonidos de naturaleza, cambiar tu rutina, hemos dicho. Podríamos, por ejemplo, pasar más tiempo con nuestra mascota, jugando, acariciando, porque eso también libera los niveles de estrés. Y tratamos de agregarle en nuestros desayunos o en nuestros recreos, vamos a llamarlo así, o recesos, el consumo del jugo de naranja. Entonces, el jugo de naranja, aparte de tener la vitamina C, sabemos que tiene ciertas sustancias que liberan y proporcionan, en este caso, tranquilidad, y es un alimento muy bueno antiestresante. Otros síntomas, bueno, podríamos experimentar malestares en el apetito, problemas gastrointestinales, pues como que últimamente tenemos dificultades para evacuar o sufrimos a cada rato de estómago flojo y qué raro, ¿no? Me voy al médico pensando que tengo alguna infección al estómago y no tengo nada. Entonces,
Me hago todos los chequeos médicos, ¿verdad? Análisis de sangre, análisis de orina, y el médico dice, tú estás bien, pero señor médico, yo me siento muy mal, es más, hasta tengo fiebre, toda una semana me dolía la cabeza, pero en todos tus exámenes has salido muy bien, te dice. Y ahí te pregunta el médico, ¿no? A ver, ¿cómo estás en tu vida personal? No, ahorita me he quedado sin trabajo. ¿Cómo estás en tu vida sentimental? La enamorada me acaba de dejar. ¿Cómo estás en tu vida laboral? La verdad, entonces, como que tenemos muchos problemas, ¿no? Ah, ya. Entonces, ahí está, pues, la causante. Si los malestares físicos continúan a pesar de que en tus resultados dicen que estás bien, entonces estás pasando niveles de estrés terribles, preocupantes. Hasta incluso los deseos sexuales se pueden encontrar disminuidos y en algunos casos podrían experimentar problemas en la piel. En la piel empiezan a aparecer manchas, heridas, de repente, producto pues del nivel de estrés que la persona no ha podido, en este caso, tolerar. Pasamos a la siguiente preguntita. A ver, en la pregunta 3, ¿qué marcarías? A ver, dos alumnos me dicen la segunda alternativa y uno me dice la tercera alternativa. Ya, entonces están entre la segunda y la tercera alternativa, ¿verdad? Ya, vamos a responder. El pensamiento probabilístico, a ver, ¿dónde ocurre? ¿Dónde se presenta? ¿En qué etapa? Entonces me han respondido entre estos dos. ¿Será en el operatorio formal, conocido también como operatorio abstracto, o será en el operatorio concreto? Acá está la respuesta, chicos, y la respuesta sería la segunda alternativa. El pensamiento probabilístico se presenta en la última etapa. Estas son las etapas de Piaget, ¿ya? Las etapas de Piaget. Según Piaget, la primera etapa es, el de acá, la etapa sensorio-motriz es la primera, la segunda etapa es el preoperatorio simbólico, la tercera etapa es el operatorio concreto, entonces sería la tercera etapa, y la última etapa es el operatorio formal o operatorio abstracto. Esto ocurre en la adolescencia. Entonces, es en la adolescencia que empezamos a tener pensamiento probabilístico. Quiere decir que podemos pensar en lo que podría ocurrir, en lo que podría pasar en el futuro. A ver, ¿qué pasaría si un meteorito chocara con nuestro planeta? ¿Qué pasaría si lográramos respirar bajo el agua? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si nuestros padres se enferman? ¿Verdad? ¿Qué pasaría si el ser humano ya no pudiese reproducirse nunca más? Si los seres humanos no se logran reproducir nunca más, profesora, nuestra especie desaparece. Ocurriría poco a poco una extinción. Entonces, cuando tú como adolescente puedes pensar en lo que podría suceder en el futuro, podría pasar, o también puede ser que no, ¿no? Es una probabilidad, puede que sí, puede que no. Entonces en la adolescencia se tiene esa capacidad. Los adolescentes pueden pensar en lo que supuestamente puede ocurrir mañana, pasado mañana, pueden pensar en el futuro, los adolescentes. En cambio, los niños están en esta etapa, en el operatorio concreto. Acá están los niños no tienen pensamiento probabilístico. A ver, niñito, ¿qué pasaría si un meteorito choca en el planeta Tierra? Te va a preguntar primero, ¿qué es un meteorito? A ver, niño, ¿qué pasaría si nuestros padres se enfermaran? No, te dicen, no, no tienen por qué enfermarse, no, no, mi mamá no, yo no quiero, ya sé que no quieres, pero puede pasar. No, te dicen, no, 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 eso no va a pasar. Entonces, ellos no pueden pensar por su inocencia, por su ingenuidad también que tienen, no pueden pensar en el futuro, en lo que podría suceder probablemente más adelante, porque ellos se encuentran en el operatorio concreto donde empiezan a realizar operaciones, empiezan a sumar, empiezan a restar, empiezan a multiplicar, empiezan a dividir, suman al principio con los deditos de la mano, con caramelos, con frijoles, con canicas,
Entonces, están en la etapa de las operaciones, en este caso matemáticas. El operatorio concreto no solamente coincide con la niñez, sino también coincide con la primaria. En cambio, en la adolescencia es distinto, ¿no? Su pensamiento es probabilístico, ya puede pensar en una hipótesis, entiende qué son los refranes, puede interpretar los pensamientos, entonces su nivel de pensamiento es más alto a partir de la adolescencia. De ahí que la respuesta en la pregunta 3 sería barco, la segunda alternativa, ¿verdad? La segunda alternativa. Muy bien, pasamos a la pregunta 4. La profesora de un colegio comenta en una clase sobre violencia de género, explica a sus alumnas adolescentes que muchas mujeres aceptan esta violencia y siguen conviviendo con el esposo maltratador, señalando que probablemente estas mujeres de niñas tuvieron padres autoritarios que fomentaron en ellas vivencias y relaciones emocionales ambivalentes. Y ahora ya de adultas, sin saberlo, se encuentran atrapadas en un conflicto emocional. Las explicaciones que brinda la profesora son compatibles con qué escuela psicológica. Acá tenemos todas las escuelas psicológicas, ¿ya? Tenemos la Gestalt, que es una escuela que surge en Alemania. Tenemos el conductismo, que es una escuela que surge en Norteamérica. Tenemos el psicoanálisis, que es una escuela que surge en Austria, en Viena. Y por acá tenemos a la escuela que también surge en Norteamérica, el funcionalismo. Entonces, ¿cuál de todas esas escuelas será? Vamos a verificar sus respuestas, ¿ya? Algunos me están respondiendo en la 4 la segunda alternativa y otros la tercera alternativa. Acá también están entre la segunda y la tercera, entonces. A ver, entre la segunda y la tercera. Vamos a explicar, ¿ya? Vamos a ver también las claves de paso para que podamos ya sustentar la respuesta. La C. La respuesta sería la alternativa C. ¿Por qué la C, profesora? Bueno, según el psicoanálisis, eh, nuestros traumas infantiles, todos nuestros traumas infantiles, influyen o podrían influir en nuestra personalidad en el futuro. Así que si hemos tenido traumas, por ejemplo, acá ha habido traumas infantiles, ¿no? Por ejemplo, la profesora, ¿cuál es el trauma infantil acá que se ha tenido? Que estas niñas de pequeñitas han tenido padres autoritarios. Los padres autoritarios son los padres, pues, castigadores, los padres violentos, no cariñosos, no amorosos, sino que siempre castigan. Hay mucho castigo y poco afecto, poco cariño. Entonces, estas niñas de pequeñitas han tenido, al tener padres autoritarios, han tenido una vivencia muy traumática. E inconscientemente, porque acá dice, ¿no? Ahora sin saberlo, pero inconscientemente, ahora que ya son adultas, repiten esa experiencia traumática de vivir en un ambiente de mucho maltrato, inconscientemente repiten eso al elegir una pareja que también los está maltratando, porque inconscientemente les recuerda a su niñez, ¿verdad? Que vivía pues en ese mundo de maltrato, entonces piensa que es normal, incluso inconscientemente, entonces y sigue con esta pareja que golpea, con esta pareja que maltrata, porque sus padres de pequeñita siempre le pegaban, siempre le maltrataban, entonces inconscientemente está repitiendo ese círculo, ¿verdad? Ese círculo vicioso de maltrato. Entonces el psicoanálisis tiene como representante a Sigmund Freud, se escribe Freud, pero se pronuncia Freud, y Sigmund Freud trabajaba con pacientes que sufrían de neurosis o histeria, pacientes que experimentaban cuadros de ansiedad. Y él decía, si un paciente tiene cuadros de ansiedad, hay que revisar sus traumas infantiles, porque los traumas infantiles, ¿verdad? Los traumas infantiles repercuten en la adolescencia, en la juventud, en la adultez, e inconscientemente arrastramos esas experiencias. Y es lo que sucede acá. En cambio, el conductismo tiene como representante a John Watson. El conductismo es una escuela psicológica que se concentra principalmente en la conducta y no hace énfasis a los traumas infantiles. Acá no analiza los traumas infantiles.
Los psicólogos conductistas lo que analizan son los premios o castigos, o sea, refuerzos, premios o castigos. Cuando hablo de castigos, no estoy hablando de maltrato, por si acaso, ¿ah? Entonces, el conductismo hace uso de premios y castigos, pero no hace uso de maltratos, tampoco hace uso de traumas infantiles. Simplemente analiza la conducta, las manipula, busca variables, cómo influye una cosa con otra cosa, entonces usa premios o castigos para aumentar o disminuir un comportamiento. Y la Gestalt analiza o estudia la percepción en su totalidad. El funcionalismo analiza o estudia la conciencia, principalmente para qué funciona. A ver, vamos a profundizar acá. Acá están las escuelas psicológicas. Mira, concéntrate. Escuelas psicológicas. Estructuralismo 1879, funcionalismo 1896, conductismo que analiza el estímulo y la respuesta 1909, psicología de la Gestalt, llamada también psicología de la forma, porque la palabra gestal significa todo o forma, 1912, y por acá tenemos al psicoanálisis, 1895. Bueno, el psicoanálisis, si tomamos en cuenta la fecha, debería estar, 1895 debería estar por acá, ¿no? Si tomamos en cuenta la fecha. Por acá debería estar. 1895, acá recién sería 1896. Así debería ser. Bueno, tenemos estas y otras escuelas psicológicas, ¿ya? Cada escuela psicológica tiene su objeto de estudio. Por ejemplo, el estructuralismo estudia la conciencia, pero por partes. El funcionalismo también estudia la conciencia, pero ¿para qué sirve? Su finalidad. Su finalidad. Según el funcionalismo, la conciencia tiene un fin práctico, un fin utilitario e influye en la conducta. El conductismo, en cambio, estudia el comportamiento en sí, un comportamiento observable. La Gestalt estudia la conciencia, la percepción. El psicoanálisis estudia el inconsciente, ¿no? Lo que hacemos sin darnos cuenta, ¿no? Sin darnos cuenta. Si elegimos una pareja violenta, entonces el psicólogo te pregunta, a ver, ¿por qué estás con una persona violenta? No, que el amor, que mis hijos, que no sé qué. Entonces trata de averiguar. A ver, cuéntame un poco tu niñez. A ver, ¿qué ha pasado en la niñez? ¿Has vivido episodios de violencia? Y la paciente empieza a contar que sí, ¿no? Ha tenido episodios de violencia y probablemente eso, ¿no? Esos traumas infantiles hace de que inconscientemente se encuentre atrapada con una pareja también violenta. Y Freud estudia la neurosis, que antiguamente la neurosis se le conocía como histeria. Ese es el objeto de estudio. Ahora, aparte del objeto de estudio, también hay temas, otros temas que desarrollan. Por ejemplo, el estructuralismo, como analiza los elementos de la conciencia, según el estructuralismo, los elementos de la conciencia están conformadas por tres partes: sensación, imágenes y sentimientos. En el caso del funcionalismo, bueno, estudia el fin de la conciencia, para qué sirve y cómo influye en otros aspectos. En el caso del conductismo, trata de modificar la conducta a través de premios y castigos. La Gestalt, su principal tema, acá hay tres, ¿no? Pero su principal tema de investigación de la Gestalt es la percepción, y el psicoanálisis, su principal tema de investigación es la personalidad. Métodos. El estructuralismo ha usado más la introspección, el funcionalismo, introspección y extrospección, el conductismo, el método experimental, la Gestalt, la observación y también la introspección, y el psicoanálisis, el método clínico. Sus representantes, si bien es cierto, hay un representante principal, pero también hay otros representantes. Por ejemplo, del estructuralismo, el más importante es Wundt, pero también tenemos a otro representante que es Edward Titchener. El más importante es Wundt. Incluso recuerda que Wundt en el año de 1879 es el que funda el primer laboratorio experimental en Alemania, ¿verdad? Y por haber fundado ese laboratorio, Wundt es considerado como el padre de la psicología científica por la fundación del laboratorio. En el funcionalismo tenemos a William James y a John Dewey. De los dos, el más importante es William James.
Del conductismo tenemos a Watson y a Pavlov, pero el más importante es John Watson, ya que Pavlov pertenece más a otra escuela llamada reflexología. En la Gestalt tenemos como representante a Wertheimer, a Kafka y a Kühler, pero de ellos el más importante viene a ser Max Wertheimer, quien da a conocer el fenómeno phi o movimiento aparente, así como las lucecitas navideñas que aparentemente se mueven, ¿verdad? A la cual Max Wertheimer lo llamó fenómeno phi. En el psicoanálisis tenemos como representante a Freud, a Jung, a Alfred Adler. El más importante de los tres viene a ser Sigmund Freud. Él es el más importante. Jung, Adler, más adelante forman una nueva escuela psicológica llamada neopsicoanálisis. Esas son las etapas de Piaget. En la pregunta 3, si no me equivoco, hablaban de Piaget. Según Piaget, la primera etapa se llama sensorio-motriz, la segunda etapa se llama preoperatorio, la tercera etapa, donde empieza a sumar, restar los niños, ¿verdad? Se llama operatorio concreto, y la cuarta etapa, que era la respuesta en la pregunta anterior, empieza en la adolescencia, se llama operatorio formal o operatorio abstracto. El pensamiento se hace probabilístico, ¿verdad? Aparte que también usa más la deducción que la inducción. Seguimos. Preguntita número 5. A ver, ¿qué responderías en la pregunta 5? Ya, hasta el momento todos me están marcando en el chat la C. La C de casita. Tengo 7 respuestas con la alternativa C. Muy bien, esa es la respuesta. Muy bien, Tomaya, muy bien, Alarcón, muy bien, Ibáñez, muy bien, Mulatillo, muy bien, Baltasar, muy bien, Valdés. En la pregunta 5, la respuesta sería la alternativa C, psicología educativa. Pese a ser muy inteligente y tener 9 años, ¿qué pasa con Calixto? Sigue confundiendo el orden de las letras cuando escribe, o sea, tiene problemas en la escritura. Cuando hay problemas en la escritura, cuando hay problemas en la lectura, cuando hay dificultades a la hora de escribir, a la hora de leer o a la hora de resolver problemas matemáticos, entonces el psicólogo educativo se encarga de esos trastornos, de los trastornos del aprendizaje. Tiene que ver con los trastornos del aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa con este pequeñito? Tiene problemas en el orden, ¿no? En el orden de las letras. Si los padres de Calixto desean que supere esta dificultad en la escritura, deben acudir al psicólogo educativo. Disgrafía se llama. Disgrafía es un problema en la escritura, porque se supone que a los 9 años no debería tener tantas dificultades. Normalmente cuando nosotros tenemos 5, 6 o 7 años y estamos empezando a escribir, si tenemos 5, 6, 7, 8 años, repito, y tenemos problemas al escribir, es normal, ¿no? Porque todos al inicio no somos, pues, tromes escribiendo, ¿no? Confundimos la letra A con la letra, con la vocal O, confundimos, ¿no? La vocal E con la vocal I, y la mamá nos explica, a ver, la I tiene un puntito arriba, ¿no? La O tiene como un sombrerito, la A tiene como una colita y así, ¿no? Pero ya si tiene 9 años, se supone que debe escribir más o menos bien. Pero acá, a pesar de ser muy inteligente y tener 9 años, tiene problemas en la escritura, entonces es muy probable que tenga un trastorno llamado disgrafía. Entonces, hay trastornos como la disgrafía, como la dislexia, como la discalculia, que algunos escolares presentan. En la disgrafía hay problemas en la escritura. En la discalculia tienen problemas en los cálculos matemáticos. Igual, vuelvo a repetir, depende de la edad. Porque nosotros normalmente al principio, cuando empezamos a sumar o restar, todos tenemos problemas. Al principio todos, hasta sumas sencillas, nos es difícil, ¿no? No sabemos, a ver, para mamá, papá es fácil, pero para nosotros es muy difícil sumar 4 más 3, 4 más 9.
cuando tenemos 5, 6, 7 años. Pero pasa el tiempo y se supone que nuestros cálculos numéricos tienen que mejorar. Pero ¿qué sucede si tiene 9 años y no sabe cuánto es 2 más 1, 2 más 2 o 2 más 3? O sea, algo muy sencillo que a la edad de 9 años sí debería saber. Entonces, eso se llama, por ejemplo, discalculia, cuando tiene problemas en los cálculos matemáticos básicos. O sea, tiene buena edad, pero tiene problemas en los cálculos matemáticos básicos. Probablemente tiene discalculia. En este caso no es un caso de discalculia, sino es un caso de disgrafía, problemas en la escritura. También hay otro que es la dislexia. En el caso de la dislexia, el escolar tiene problemas con la lectura. Le damos un libro para que pueda leer y lo lee al revés o confunde palabras. Nuevamente, ¿no? Voy a hacer hincapié. Todos al principio, cuando empezamos a leer, tenemos dificultades, pero las dificultades se presentan al inicio y poco a poco vamos superando las dificultades. Pero ¿qué sucede si pasan los años y ya debería saber leer y no lee bien, confunde letras o lee al revés? Entonces ahí podríamos sospechar que tiene dislexia. La dislexia es un problema en la lectura. En este caso estamos hablando de problemas en la escritura, entonces sería disgrafía. ¿Ya? Disgrafía. Ahora, si sus letras son amorfas, empieza escribiendo chiquito y luego bien grande, bien grandote, o empieza escribiendo arriba y luego termina abajo en su cuaderno, se escribe chueco, probablemente tenga disortografía. En la disortografía, el tema acá no es que confunda las letras, sí, escribe bien, pero sus letras son completamente amorfas. Entonces, el psicólogo educativo trata de buscar cuál es la causa, ¿no? ¿A qué se debe que no escribe bien? ¿A qué se debe que no hace cálculos matemáticos bien? ¿Cuál es la causa? La causa es biológica, o sea, no mira bien, no escucha bien. ¿Cuál es la causa? La causa es emocional, es decir, que hay problemas en casa, es víctima de violencia en casa, es víctima de bullying de repente en el colegio, entonces se tiene que averiguar la causa, ¿no? Biológica, la causa familiar, todas esas causas se tiene que buscar para que recién en base a ello se pueda ver cómo corregir este problema en la escritura. En la pregunta 6 me hablan de Aristóteles. Bueno, Aristóteles es el padre de la psicología también, ¿cierto? Solo que Aristóteles es el padre de la psicología en la época antigua, antes de que sea una ciencia, antes de que Wundt funde el laboratorio experimental. Entonces, él es el padre de la psicología precientífica o padre de la psicología antigua, es un filósofo conocido como el Estagirita, y tiene varias obras, varios escritos, y una de esas obras se llama Peripsique. Peripsique es un tratado acerca del alma. En esta obra, Aristóteles analiza el alma, a diferencia del filósofo Platón. Para Aristóteles el alma, por ejemplo, no es inmortal. Habla del alma, pero dice que el alma tiene 3 funciones, dependiendo de qué ser vivo estamos hablando, planta, animal o persona. Entonces el alma tiene funciones principales. Entonces Aristóteles, en su obra Peripsique o Tratado acerca del alma, establece 3 funciones del alma en los seres vivos. ¿Cuáles son esas 3 funciones? Me pregunta en este interrogante. A ver, entonces, ¿qué elegimos en la pregunta 6? A ver, están entre la C y la A. Porque tengo 2 que me han respondido C y 2 alumnos que me han respondido la A. 3 alumnos que me respondieron la C y 2 alumnos que me respondieron la A. Entonces vamos a verificar cuál sale la respuesta. Entonces están entre la C y la alternativa A. Y la respuesta, chicos, va a ser la primera. La primera. El alma tiene 3 funciones, las cuales son la función vegetativa, el alma vegetativa, la función sensitiva, el alma sensitiva, y la función racional. Por ejemplo, en los hombres, en los seres humanos, según Aristóteles, principalmente tenemos alma racional. Lo que pasa es que en esa época
se pensaba que el ser humano, como era materia, por sí solo la materia no piensa, no razona, no toma decisiones. Debe haber algo abstracto llamado alma que le hace pensar, que le hace caminar, que le hace moverse. Entonces, según Aristóteles, nuestra alma racional nos hace pensar, nos hace tomar decisiones. Principalmente tenemos alma racional. En cambio, los animales, ellos tienen principalmente alma sensitiva, que permiten moverse, que permiten la locomoción. Los animales tienen principalmente alma sensitiva, no tienen alma racional, los animales. Solamente el ser humano piensa. En los animales solamente tienen alma sensitiva. Y las plantas, los vegetales, presentan alma vegetativa. 3 tipos de alma, o mejor dicho, 3 funciones que han sido plasmados en la obra Peripsique. Vamos a profundizar acá lo que estamos mencionando, ¿verdad? Según Aristóteles. A Aristóteles se le conoce con el seudónimo El Estagirita. Así se le conoce, es un filósofo de la época antigua, al igual que Platón, al igual que Sócrates, es un filósofo de la época antigua. En su obra Peripsique, Tratado del Alma, habla acerca de un alma pues que no es inmortal y tiene 3 funciones. Función vegetativa es el alma que predomina en las plantas. Función sensitiva es el alma que predomina en los animales, por eso acá tenemos el dibujo de un perrito. Nuestro perrito, nuestro gatito tendría un alma sensitiva, ¿no? Según Aristóteles. Y tus plantas que están decorando tu casa tendrían alma vegetativa, ¿verdad? Y el ser humano, acá está un ser humano de la época antigua, con su túnica, porque así era la vestimenta de antes, y el ser humano principalmente tiene un alma racional. El alma racional entonces es el alma propia de los seres humanos y se encarga de que podamos pensar, está relacionado con el conocimiento, y si podemos pensar, está relacionado con la racionalidad, toma decisiones. Es el tipo de alma que nos hace pensar, razonar y tomar decisiones. Los animales tienen alma sensitiva. Ahora, el ser humano también va a tener este tipo de alma. El ser humano, repito, también va a tener este tipo de alma, pero si a mí me preguntan entre estos dos, estoy señalando, si a mí me preguntan entre estos dos, ¿cuál es el que predomina más en el hombre, en el ser humano? Entonces yo voy a marcar alma racional, porque puede tener alma sensitiva, puede ser, pero el que influye más en el hombre es el alma racional. Es por eso que la palabra humanos está subrayado acá, porque en el ser humano más existe el alma racional. En cambio, subrayamos animales porque en los animales más existe alma sensitiva. Entonces, ¿lo podrían tener los seres humanos? Puede ser que sí. Y este tipo de alma se encarga de las sensaciones que permiten la supervivencia. En cambio, el alma vegetativa solamente lo tienen las plantas. Bueno, de manera primordial. Profesora, ¿y esta alma pueden tener los otros seres? Los animales y los humanos también pueden tener este tipo de alma, pero le corresponde de manera principal a las plantas. O sea, cada uno tiene su alma que predomine, ¿no? Podrían compartir su función, pero hay un tipo de alma que principalmente predomina. Ahora pasamos a la pregunta 7. ¿Qué responderías en la pregunta 7? Ahí están las alternativas. A ver, 4 respuestas. ¿Cuál será? Todas las respuestas me dicen la C. Vamos a verificar. Cierto, chicos, cierto. La C sería la respuesta en la 7. A pesar de llevar ropa interior, no nos damos cuenta, no nos percatamos de su presencia, debido a que nuestra piel se acostumbró. Acostumbrarnos a la presencia de los estímulos, a eso se le llama adaptación.
La adaptación sensorial es el acostumbramiento, ¿verdad? A estímulos constantes. Muy bien, Vargas, muy bien, Alarcón, muy bien, Sareli, muy bien, Baltasar, muy bien, Ibáñez. En la pregunta 7, la respuesta es adaptación sensorial. Entonces, nos acostumbramos a estímulos constantes. De ahí que tenemos ropa interior, tenemos medias, hace frío, de repente estás con tus medias. Entonces, al principio sentimos que la media nos presiona, ¿verdad? Pero luego ya nos acostumbramos a la presión de la media o a la presión del zapato. De repente tienes tu anillo, tu pulsera, tu reloj, ¿verdad? Al inicio también, ¿no? Sientes que estás ahí en tu muñeca puesto tu reloj, pero después te acostumbras que ni cuenta te das, ¿no? O sea, ya te has acostumbrado y ni cuenta te das y dices, a ver, creo que, ¿dónde está mi reloj? Y te fijas bien, ahí estás, ¿no? Sigues puesto tu reloj. También nos acostumbramos a la presión de los audífonos, a la presión, por ejemplo, de los aretes. Tienes tu arete, también te acostumbras, las chicas, aunque hay varones que también usan arete en la actualidad, ¿no? Producto de la moda. Entonces estás ahí feliz andando con tu arete hasta que de pronto tu amiga te dice, te falta un arete, te dice. Entonces, no, qué raro, ahí está, fíjate, te tocas en este caso el oído y evidentemente te falta un arete, ¿no? No te has dado cuenta porque te has acostumbrado, te has adaptado. Además, recordemos que la adaptación sensorial permite realizar trabajos incómodos, ¿no? Las personas que trabajan desatorando el desagüe, al principio debe ser incómodo, pero después, conforme tienen que trabajar casi todos los días así, ya logran acostumbrarse a olores fétidos. Las personas que trabajan recogiendo la basura también, ¿no? Se han acostumbrado a olores, pero también se han acostumbrado al sonido, porque cuando suena la campana, ese sonido de la campana es bueno, lastima, daña, ¿no? Es exagerado, es más, sobrepasa el umbral máximo. Puede causar hasta sordera. Pero los señores que trabajan ahí al costadito del camión ya están acostumbrados al sonido de las campanas del camión. Los que viven al costado del mercado están acostumbrados al bullicio del mercado. Los que viven cerca del aeropuerto están acostumbrados al sonido del avión. Y los que viven al costado del arriel del tren están acostumbrados al sonido del tren. Entonces, en todos ellos se ha presentado adaptación sensorial. También cuando usamos anteojos, ¿no? Cuando usamos anteojos también nos acostumbramos a la presencia del anteojos. Al principio molesta, incomoda, lastima, presiona, pero luego poco a poco te acostumbras. Ahorita, por ejemplo, ya te has acostumbrado a estar sentado 5 o 6 horas escuchando tu clase, porque al principio no era fácil poder resistir tanto tiempo frente a la computadora, al principio. Pero ahora ya puedes estar 5 o 6 horas, hasta más, los que están estudiando, repasando nuevamente el video que se cuelga en intranet. Entonces estás haciendo uso de la adaptación sensorial. Cuando te bañas con agua fría, a pesar que está haciendo mucho frío, hay alumnos que todavía siguen bañándose con agua fría, muy fría, ¿no? Ya están acostumbrados, así como las personas que viven en la sierra están acostumbrados al agua fría de la sierra, al agua helada de la lavan su ropa en el río. Si tú has viajado y has tocado el agua del río, es helada, ¿no? Los alumnos cuando van a su viaje de promoción, cuando antes podían ir a su viaje de promoción, por ejemplo, a Huaraz, se iban una semana, al menos durante los primeros días evitaban tocar el agua. Entonces mojaban un trapito y así se lavaban la cara, por ejemplo, o la mano, porque el agua es tan fría que no se acostumbraban al principio. Bueno, salvo pues que tengan terma y puede ser, ¿no? Pero en la sierra el agua es helada. Están en verano y el agua es helada. Imagínate cómo será su invierno, ¿verdad? Entonces, de ahí que la respuesta es adaptación sensorial. Estas alternativas, chicos, si viene siendo la respuesta de la C, estas alternativas, transducción, irritabilidad, excitación o de la célula o receptor.
Todo ello que estoy señalando son las características o propiedades del receptor. Recuerda que el estímulo para viajar al cerebro se transforma en impulso nervioso. Y a esta transformación se le llama transducción. Irritabilidad o excitabilidad es lo mismo, ¿ya? Cuando nuestro organismo nota la presencia de un estímulo y sufre un cambio biológico, porque siempre nuestro organismo al notar un estímulo nuevo va a tener un cambio biológico, a eso se le llama irritabilidad o excitabilidad. Y el acostumbramiento es la adaptación sensorial. En la 8 te pide que definas a la psicología. Sabemos que la psicología es una ciencia, pero tenemos que elegir la definición como ciencia. Ya, ahora sí, tengo 4 respuestas. A ver, de las 4 respuestas, 3 han elegido la cuarta alternativa y tengo una respuesta que eligió la primera alternativa y uno más se sumó en elegir la cuarta alternativa. En la pregunta 8 la respuesta sería, ¿cierto? La última, la letra D sería la respuesta a la cuarta alternativa. A ver, ¿por qué la cuarta alternativa y no la primera? Porque la primera sería una buena respuesta, ¿no? Pero si nosotros, aparte de la primera alternativa, nos ponemos a leer las demás alternativas, sí, también cumplen, ¿verdad? Si cumplen todos, todos son válidos entonces. La psicología entonces es una ciencia. La psicología es una ciencia. Así es, Naomi, como cumplen todas las alternativas, es por eso que elegimos la última, que sería todos son válidos, ¿ya? Siempre cuando tenemos una preguntita de examen, por si acaso le echamos ojo a las otras alternativas, porque podría ser también las demás, ¿verdad? Ya está. La psicología es una ciencia. Como ciencia, bueno, para que alguien sea llamado ciencia, tiene que tener objeto de estudio. Para que algo sea llamado ciencia, no solamente tiene que presentar objeto de estudio, sino también tiene que presentar métodos. Si tiene métodos y tiene objeto de estudio, entonces recién yo voy a decir que la psicología es una ciencia. Si tiene objeto de estudio y tiene métodos, recién yo voy a decir que la matemática, la biología, la física, la química es una ciencia. Es que la ciencia es un conjunto de conocimientos que tienen un objetivo y tienen métodos o procedimientos. Entonces, ¿la ciencia es un conjunto de conocimientos? ¿La psicología es un conjunto de conocimientos? Sí. ¿Tiene método? ¿Tiene objeto de estudio? Por supuesto, ¿no? El objeto de estudio es la conducta. Se encarga de estudiar la conducta de manera objetiva. La conducta es la expresión de los procesos mentales. Entonces, sí, ¿no? La psicología como ciencia estudia la conducta objetivamente. O sea, la A cumple. Si analizamos la B, dice, recoge datos concretos también, ¿no? O sea, datos de la realidad. Datos concretos, datos de la realidad. Entonces, también la B cumple. Utiliza procesos metodológicos. ¿Qué significa esta palabra? Utiliza procesos metodológicos, utiliza métodos, procedimientos. Ya hemos dicho que la psicología u otra ciencia, para ser ciencia tiene que tener métodos, ya sea método de la observación, ya sea método experimental, método psicométrico. Hay varios métodos que hemos mencionado ya en temas anteriores. Entonces, cierto, todas son correctas. Las 3 alternativas son correctas. De ahí que elegimos la última, donde me dice que todos o todas son válidas en la 8. Todas son válidas entonces. Muy bien, antes de hablar de las otras preguntas, acá vamos a mencionar a los procesos cognitivos. Los procesos mentales se dividían en 3 tipos, ¿verdad? Los procesos mentales se dividen en procesos cognitivos, se dividen en procesos afectivos
y en procesos volitivos. Acá solamente me están mencionando a los procesos cognitivos. ¿Quiénes son procesos cognitivos? La atención, por ejemplo, es un proceso cognitivo. La percepción es un proceso cognitivo. La memoria es un proceso cognitivo. Hasta el momento, chicos, en cada tema de psicología hemos hablado de puros procesos cognitivos. Hasta el momento no hemos hablado del amor, de las emociones, de las pasiones, todavía no hemos hablado de los procesos afectivos. Nos estamos concentrando en puros procesos cognitivos. Por ejemplo, la memoria ya hemos desarrollado en clases anteriores, sí, fue el tema número 8. La percepción también hemos desarrollado en clases anteriores, a ver, sí, es el tema número 6. Y la memoria vamos a desarrollar, perdón, la atención también vamos a desarrollarlo. Quiere decir que hasta el momento hemos analizado puros procesos cognitivos, ¿ya? Aparte de la memoria y la percepción, ¿qué otro proceso cognitivo hemos hecho en clase? La sensación. La sensación es un proceso cognitivo, el pensamiento es un proceso cognitivo. Después de este repasito vamos a desarrollar en una siguiente clase la inteligencia, es un proceso cognitivo. Y después de inteligencia vamos a hablar de la motivación. La motivación sí no es un proceso cognitivo. La motivación no es un proceso cognitivo. La motivación es un proceso volitivo, es otro tipo de proceso mental. Entonces, ¿qué son los procesos cognitivos? Aquellos que se encargan de elaborar, procesar o registrar una información. Las informaciones que vienen del mundo externo, de todo lo que miramos, cómo lo captamos, cómo lo almacenamos, usando los procesos cognitivos. Entonces, los procesos cognitivos sirven para eso, para captar, para registrar, para interpretar, en el caso de la percepción, para almacenar todo lo que miramos, todo lo que escuchamos. Los procesos cognitivos. En el caso de la atención sirve para focalizar nuestra energía cognitiva. Prestar atención es muy importante porque tú vas a, entre todos, elegir algo de manera selectiva. En el caso de la percepción, no solamente se procesa la información, sino también se integra, se interpreta. En el caso de la memoria, se almacena, pero también cuando recuerdas, se recupera la información. Ahora sí, en base a esa explicación de los procesos cognitivos, vamos a responder a la pregunta 9. ¿Cuál de todas es un proceso cognitivo? Ah, ya, pero me dice superior. ¿Cuál de todas es un proceso cognitivo superior? Bueno, hay un solo proceso cognitivo en realidad en las alternativas. Todos los demás son afectivos. Muy bien, Mulatillo, muy bien, Ibáñez, perdón, muy bien, Valdés, muy bien, Elian, muy bien. Sebastián, tu respuesta está bien. Vargas Arroyo, está bien tu respuesta. Ibáñez, Baltasar, Alarcón, Christopher, también está bien tu respuesta. ¿Y qué me han respondido todos ellos? La cuarta alternativa, el pensamiento. El pensamiento es un proceso psicológico cognitivo. Hemos dicho que hasta el momento hemos hablado de puros procesos mentales cognitivos. Ya más adelante hablaremos de las emociones, ya más adelante hablaremos de los sentimientos y de las pasiones. Estos tres son procesos afectivos. Los tres son procesos afectivos. El único que es un proceso mental cognitivo es el pensamiento. El pensamiento no solamente es un proceso mental cognitivo, sino también es de orden superior. Los procesos mentales cognitivos superiores eran aquellos procesos que solamente el ser humano podía tenerlo. Sabemos que solamente el ser humano puede pensar. Como el ser humano puede pensar, solamente el ser humano puede pensar, entonces el pensamiento es cognitivo superior. En cambio, la memoria no es, la memoria sí es cognitivo, pero no es superior. La memoria es cognitivo básico.
La memoria es un proceso cognitivo, pero básico, porque no es exclusivo del ser humano, sino también de los animales. Los animales también tienen memoria. Entonces, los procesos cognitivos que tienen los animales se llaman básicos. Si solamente lo presentan, si aparte del hombre lo presentan los animales, entonces se llaman procesos cognitivos básicos. ¿Ya? Ahora, emociones también tienen los animales, ¿sí? Los animales también tienen emociones, entonces la emoción sería un proceso afectivo básico. Acá sería, en este caso sería proceso afectivo básico. Los sentimientos son exclusivos del ser humano. Entonces los sentimientos también serían superiores, pero no es cognitivo, ¿no? Es afectivo. Entonces el sentimiento es un proceso afectivo superior. Como es exclusivo del ser humano, sería superior, pero es afectivo. La pasión también es exclusivo del ser humano, profesora, pero mi perro tiene pasiones, mi perro ladra con pasión, mi perro, mi gato es muy apasionado con los pericotes. No, en el caso de ellos es por instinto. La pasión es exclusiva de los seres humanos, entonces la pasión también sería superior. Pero afectivo, ¿verdad? Afectivo, sería afectivo superior. Este sí es cognitivo. Cognitivo de orden superior. En la pregunta 10 me pide cuál de todas las alternativas no sería una característica de la conducta. ¿Cuál eliges? En la 10, ya tengo tres respuestas. Tres respuestas me dicen la segunda alternativa y tengo una respuesta que me dice la cuarta alternativa y tres respuestas más que me dicen la segunda alternativa. La mayoría se está animando por la segunda alternativa. Me pide la que no es. Ojo, no la que sí, sino la que no es. ¿Cuál de todas no es compatible? Vamos a verificar la respuesta y cuál no sería la compatible, chicos. La segunda alternativa no es. No es característica de la conducta. No es característica de la conducta. La conducta no, acá dice es exclusiva del hombre. No es cierto, ¿no? Esto no es cierto. ¿La conducta es exclusiva del hombre? No, no solamente el hombre tiene conductas, también los animales. Conductas instintivas, pero sí tienen conducta los animales. Los animales también corren, también dan la patita. En el caso de dar la patita, sí no es por instinto, ¿no? Es por entrenamiento, es por aprendizaje. Entonces, hay conductas en los animales que lo hacen por instinto, como también hay conductas en los animales que lo hacen producto del aprendizaje. Tu perrito baila, y entonces es producto del aprendizaje, del entrenamiento. Entonces, tienen conducta los seres humanos y los animales, ellos dos. Las plantas, obviamente las plantas no tienen conducta. No hay conducta en las plantas, solamente en el hombre y los animales. Por lo tanto, no sería una exclusividad del ser humano. Entonces, esta sería la alternativa que es incorrecta. Todas las demás sí son correctas. La conducta es sinónimo de comportamiento, sí. La conducta es sinónimo de comportamiento. La conducta es observable, por supuesto, ¿no? La conducta se puede ver. Una conducta es cualquier acción que se puede ver. Si tú sonríes, sonreír es una conducta porque se puede ver. Si tú levantas la mano, levantar la mano es una conducta porque se puede observar por otro sujeto. Si tú caminas, si tú pedaleas, si tú nadas, si tú bailas, todo eso se puede ver. Entonces, la conducta, para poder llamarle conducta, un requisito muy importante es que tiene que ser observable. Si se observa, es conducta. Si no es observable, no es conducta. Por ejemplo, el pensamiento es un proceso mental cognitivo. Por ejemplo, el pensamiento no es conducta.
El pensamiento no es conducta porque el pensamiento no se puede ver. Yo no puedo ver qué está pensando tu compañero, qué está pensando tus padres. No podemos ver lo que piensa una persona. Entonces, el pensamiento no es conducta. Para ser conducta tiene que ser observable. La imaginación tampoco es conducta porque yo no puedo ver tu imaginación. La memoria no es conducta porque no se puede ver la memoria. Podemos tomar pruebas psicológicas, hacer ejercicios, preguntitas y tratar de averiguar de esa manera qué tan buena es tu memoria, pero yo no puedo ver todo el contenido que tienes en tu memoria. Yo no sé cuánto has almacenado de información en tu memoria. Entonces, la memoria, el pensamiento, la imaginación, todos los procesos mentales, obviamente no son conducta porque no se puede ver. Entonces, el requisito de la conducta tiene que ser observable. Profesora, ¿dar volantines es conducta? Sí, porque dar volantines es observable. ¿Levantar una ceja, profesora, es conducta? Sí, también porque se puede ver. ¿Llorar es conducta? Cuando alguien llora, también podemos ver su llanto. Es una expresión, es una conducta. Entonces, esta sí es una característica. La conducta es observable. ¿La conducta puede cambiar? Por supuesto, la conducta es modificable, ¿verdad? Ahorita sabes manejar bicicleta, pero más adelante podrías manejar carro. Ahorita sabes manejar bicicleta, pero más adelante podrías manejar moto, ¿sí? Ahorita sabes manejar bicicleta, pero más adelante podrías aprender a manejar scooter. Entonces, las conductas pueden cambiar, pueden modificarse. Hay personas que, por ejemplo, cuando comen con la boca abierta, haciendo sonidos incómodos, hasta su comida se puede ver, hasta que la mamá te corrige, ¿no? Come bien, te dice. Mastica tus alimentos con la boca cerrada, no hagas sonidos perturbadores. Y ahí, pues, el adolescente con su fastidio y todo se corrige. Entonces, cuando nosotros podemos corregir un comportamiento, entonces significa que la conducta sí es modificable. Entonces, todas son las características y la única que no cumple sería la segunda alternativa. ¿Es exclusiva del hombre? No. También los animales tienen conducta y las plantas no. Acá se encuentra la pregunta número 11. A pesar que el auto que se ve, a pesar que el auto que se aleja, ¿no? A pesar que el auto que se aleja se ve más pequeño, sabemos que en realidad el auto es grande. Eso es porque hemos usado una de estas leyes o principios de la percepción. ¿Cuál de todas esas leyes habremos utilizado? A ver, me dicen dos respuestas, me dicen la segunda alternativa y una respuesta me dice la tercera, y por acá tengo una respuesta más que me dice la primera alternativa. Ya, entonces uno la A, dos la C y otros la segunda alternativa. Estos son leyes, ¿no? Son leyes o principios de la percepción. La ley de constancia perceptual, la ley de figura y fondo, la ley de proximidad y la ley de semejanza. Claro, son leyes de la percepción, son leyes que una escuela psicológica llamada Gestalt lo ha dado a conocer. A ver, tengo dos respuestas más. Uno de ellos me dice la C y la otra persona me dice la A, pero acaba de cambiar por la C. Listo, chicos. A ver, ¿por qué, profesora? ¿Qué se habrá aplicado en este caso, no? A pesar de que el auto que se aleja se ve más pequeño, sabemos en realidad que es mucho más grande. Esto es debido a una ley. Me parece que es una ley que todavía no lo conocen. Ya, con eso les doy más o menos la respuesta. Es una ley que de todas estas leyes, hay una ley que todavía no lo hemos mencionado. Ya, buena hora vino en esta pregunta para poder aclarar esa ley. Ah, ya, ahora sí, muy bien. Ya te has dado cuenta, ¿no? ¿Cuál de todas esas leyes hasta el momento no hemos mencionado? La primera, por supuesto. Entonces, en la 11 la respuesta sería la alternativa A. Ley de constancia perceptual. En todo caso, si lo hemos mencionado, quizás no ha quedado tan clara la información, vamos a explicar ahora, ¿ya? Las demás sí son fáciles, ¿no? Por ejemplo, la más fácil es la ley de figura y fondo.
gracias a la ley de figura y fondo estamos ahorita teniendo una conversación o estamos dictando la clase. Porque según esta ley, cuando tú miras algo o escuchas algo, siempre hay algo que sobresale. Lo que sobresale se le llama figura y lo que no sobresale es el fondo. Entonces sobresale la voz de la profesora, la figura, pero también hay bullicio alrededor, pero yo no me concentro tanto en el bullicio. El bullicio no sobresale, entonces el bullicio sería el fondo. Lo mismo, de tu cuarto sobresale un cuadro, entonces el cuadro sería la figura. Otra vez tienes un póster ahí, calendario de repente, ¿no? Entonces ese cuadro, esa fotografía que sobresale en tu pared, entonces el cuadro sería la figura y el fondo sería la pared en sí, que sirve de soporte. A ver, en tu mesa, ¿qué sobresale en tu mesa? En tu mesa sobresale tu celular, o tal vez tus lapiceros, tu llave de repente está en tu mesa. Entonces lo que sobresale mesa, lapiceros, la figura, y la mesa en sí que sirve de soporte, el fondo, ¿verdad? Ya esto de acá está claro. Entonces la ley de figura y fondo, lo que sobresale es la figura y lo que no sobresale, lo secundario, es el fondo. La ley de proximidad es la ley que se toma en cuenta la distancia para poder escribir y realizar una lectura. Por ejemplo, entre la clave A y la clave B hay un espacio, ¿no? Entre la clave B y la clave C también hay un espacio, hay una distancia. Es por eso que cuando lo vamos a leer, constancia perceptual, llegamos a leerlo aparte, figura y fondo, lo llegamos a leer aparte, proximidad, lo llegamos a leer aparte, porque según esta ley, tú vas a leer lo que está cercano nomás. Semejanza. Todas estas letras están próximas, todas estas letras están cercanas, de ahí que yo digo semejanza. Pero no lo estoy mezclando con la otra clave, no lo estoy mezclando con la otra alternativa. Entonces, toma en cuenta para leer o para escribir la distancia o la cercanía en el espacio. Eso es la ley de proximidad. La ley de semejanza, desde que estamos en la primaria aprendemos ley de semejanza. Te dicen entonces en la primaria, a ver, encierra en un círculo, en el libro, ¿no? Encierra con un círculo todas las manzanas. Y tú encierras todas las manzanas. Encierra en un círculo todas las naranjas y tú encierras a todas las naranjas. Entonces, cuando tú ya puedes agarrar objetos que se parecen, clasificarlos, es porque estás usando la ley de semejanza. La respuesta es ley de constancia perceptual. ¿En qué consiste? A pesar de la distancia, a pesar de la lejanía, a pesar de la cercanía, a pesar de la altura o a pesar de la oscuridad, tú mantienes las mismas características. Mentalmente mantienes las mismas características a pesar de la cercanía, a pesar de la oscuridad, a pesar de la lejanía. En este caso es lejanía, ¿no? A ver, yo veo que un auto se está alejando. Y cuando yo veo que un auto se aleja, lo veo más pequeñito. ¿Sí? Cuando tú miras un auto que se aleja, lo ves pequeñito, pero en realidad no es que el auto sea pequeñito. Tú sabes que el auto es de mayor tamaño. O sea, cuando el auto está cerca, es de mayor tamaño. Pero cuando el auto está lejos, se le ve pequeñito. Sin embargo, tú sabes que en tamaño son iguales. Cuando un auto está cerca y se le mira grande, cuando un auto está lejos y se le mira pequeñito, no es porque en realidad el auto se encogió, no, ¿no? En realidad el auto tiene las mismas medidas estando cerca o estando lejos. Solo que lo miramos de cerca, lo miramos más grande y de lejos lo miramos más pequeñito. Pero si hablamos de las medidas, es lo mismo. Mantenemos las mismas propiedades, mantenemos lo mismo a pesar que esté lejos o a pesar que está cerca. Ya, eso es gracias a la ley de constancia perceptual. Entonces, la ley de constancia perceptual permite ver a un auto alejándose como pequeñito, pero tú sabemos, acá dice, pero tú sabes que en realidad no es pequeñito, no es que se haya encogido, no, no. Tú sabes que el auto en realidad es más grande. Entonces, a pesar de la lejanía, mantienes de manera constante las mismas características perceptuales.
Se llama ley de constancia perceptual. Es algo así como que miras una mosca con una lupa. ¿Alguna vez has visto un insecto con una lupa o con un microscopio? En la lupa o microscopio se ve grande, ¿no? El insecto, una pulga, una mosca, una abeja, el ala de una mosca, ya no importa. Una hormiga. Si tú lo miras en la lupa, la hormiga está con doble de tamaño. Si tú lo miras en la lupa, la hormiga está con triple tamaño. Ahora, si lo miras en el microscopio, la hormiga se ve aumentada 10 veces más. Se ve más grande, ¿no? Pero la pregunta es, la hormiga se ve más grande ya. O sea, tú miras con lupa o con microscopio, la hormiga se ve más grande. Pero la pregunta es, ¿en realidad ha crecido? No, ¿no? O sea, tú lo puedes ver más grande en lupa o microscopio, pero no es que de un momento a otro creció, profesora, tengo una hormiga gigante, profesora, qué miedo. No, ¿no? Es porque estás usando los aparatos, ¿verdad? O sea, la hormiga sigue siendo pequeñita. Con lupa o sin lupa, tú lo miras grande, pero sigue siendo pequeñita. Con lupa o microscopio, perdón, tú lo ves grande, pero la hormiga sigue siendo pequeñita. La hormiga no ha crecido, la hormiga es que acaba de resucitar, alimentarse y creció, engordó, no, ¿no? Entonces, nuestro cerebro ya sabe mentalmente que si lo estás viendo grande a la hormiga es porque estamos usando o lupa o estamos usando microscopio. Nuestro cerebro ya sabe mentalmente que en realidad la hormiga sigue siendo pequeñita, o sea, el cerebro tiene la capacidad perceptual de mantener las mismas propiedades, a pesar que éste cambia por el uso de la lupa o por el uso de repente del microscopio. Así es, chicos. Muy bien, entonces espero que se pueda comprender esta ley, ¿no? La ley de constancia perceptual. Entonces, usemos un objeto u otro objeto que haga que aparentemente cambie algo, lo miremos a lo lejos, de cerca, al final es lo mismo, es lo mismo. Es como cuando tú vas al Cerro San Cristóbal y desde arriba miras a las personas, parecen hormiguitas, pero no es que sean hormiguitas o puntitos con patas, no, ¿no? Entonces, son personas, son seres humanos, a pesar de la lejanía, a pesar de la altura, vas a poder imaginarte las mismas cualidades debido a la ley de constancia perceptual. Lo mismo en este dibujo. Acá tenemos una taza, mira. Si tú miras la taza de frente, la taza parece grande, pero si tú miras la taza de arriba, la taza pareciera pequeñita, ¿no? Pareciera que se ha encogido, pero en realidad tienen el mismo tamaño, solo que acá lo estás mirando frente a frente y acá lo estás mirando de arriba. Entonces tú sabes que el tamaño de la taza es la misma, no es que ahora se agrandó y ahora se encogió, no, ¿no? La ley de constancia perceptual te permite que mires un objeto de costado, de arriba, abajo, tú sabes, mentalmente, visualmente sabes, que es lo mismo, debido a la ley de constancia perceptual. Igual, tu cuarto, de repente tus paredes son de color amarillo, pero a la hora que tú vas a dormir apagas la luz, y al apagar la luz tu cuarto se hace de color negro, de color plomo. Pero a pesar de que mires tu cuarto, mires tu pared de color plomo, tú sabes que tu pared sigue siendo amarillo. Tú sabes que tu pared sigue siendo, a pesar de la oscuridad, a pesar de que se mire tu pared de otro color, tú sabes que el color es el mismo que has tenido con la luz. Solo que bueno, ahora cambió por la luz. Es que cuando no hay luz, todas las paredes se ven negras, ¿no? Pero profesora, mi cuarto sigue siendo amarillo, yo sé que mi cuarto sigue siendo celeste, yo sé que mi cuarto sigue siendo blanco. No es que alguien vino y lo pintó y ahora que apagué la luz cambió de color por eso, no, ¿no? A pesar de la oscuridad, tú sabes que tu cuarto sigue teniendo el mismo color. 12. En la película de Manos Milagrosas, el médico Ben Carson no podía separar a las siameses, puesto que si las operaba, lamentablemente ellas se desangraban y morían. Estando en una sala, bueno, una sala del hospital, ve cómo gotea el agua de un caño. Este hecho le permitió idear una forma de operación
en la cual si se les congelaba el corazón a los niños, entonces podía tener una operación exitosa, ¿no? Y el desenlace podía ser un buen desenlace. Según las teorías modernas de la creatividad, en este caso, ¿qué tipo de pensamiento se utilizó? El médico, ¿qué tipo de pensamiento habrá utilizado? ¿Cuál será, chicos, la respuesta en la pregunta número 12? Muy bien, Ibáñez. Muy bien, Emily. La respuesta sería entonces la segunda alternativa, el pensamiento divergente. El pensamiento divergente. Bueno, teníamos varios tipos de pensamiento, ¿no? Teníamos, por ejemplo, según Guilford, tenemos el pensamiento convergente y el pensamiento divergente. Tenemos el pensamiento lógico y el pensamiento no lógico. Al pensamiento no lógico también se le conoce como pensamiento mágico. En este caso, bueno, mágico porque está basado en las creencias. En este caso no se está usando las creencias, ¿no? Las supersticiones, la brujería, o le están frotando con cuya a la persona. No, ¿no? Entonces no sería, el pensamiento mágico o no lógico es el que tiene que ver con las creencias. Acá en esta película, al contrario, se le está dando una solución novedosa, distinta. ¿Quién iba a imaginar, verdad? Y en la actualidad, basados en esta situación de esta película, varios médicos realizan operaciones exitosas, porque tú sabes que los siameses son personas que están unidas, que comparten muchas veces el mismo órgano. Algunos comparten el mismo órgano, otros cada uno tiene su órgano, pero aún así están pegados. O sea, dos corazones pegados, no han terminado de separarse. Entonces, operar a los bebés que comparten el mismo corazón, el mismo estómago, el mismo cerebro. Bueno, como te decía, ¿no? Algunas veces comparten el mismo órgano, otras veces cada uno tiene sus órganos y simplemente están juntos, están pegados. Ahora el asunto es cómo separarlas, ¿no? Porque si los operamos, es un caso del corazón, si los operamos, el corazón es peligroso. Pues estos niños podrían morir. Entonces el médico en esta película se pone a pensar, ¿qué hago? ¿Qué solución hago? ¿No? Porque fácil hubiera sido, los corto y los opero, los corto y ya. Pero si hubiera optado por una solución aparentemente fácil, sería un pensamiento convergente, porque la mayoría sabe que esa es la única solución y va a intentar y va a ser fatal, pues los niños van a morir. Pero acá, inspirado o de casualidad, ha visto cómo gotea el agua y de pronto, ¿no? Empezó a surgir su imaginación, empezó a surgir su creatividad. Entonces el pensamiento divergente busca una solución novedosa, una solución distinta, no es una solución común. Entonces, inspirado en esta gotita, en estas gotitas de agua, es que él dice, ¿no? Y si las congelo o congelo una parte, ya, entonces ahí como que hay menos riesgo, ¿verdad? Y de esa manera, pues, logro una operación exitosa y salvar vidas, porque los médicos, esa es su función, tratar de salvar las vidas. Listo, chicos. Entonces, si la solución es común, convergente, pero si la solución es creativa, divergente. Además, en las películas hay varios casos donde se usa mucho la creatividad, la ciencia, el futurismo, ¿verdad? En la vida real también, esa es la idea, ¿no? Aplicar todo ello, toda esa ciencia novedosa o distinta a la realidad. El pensamiento divergente tiene múltiples soluciones, piensa en diferentes alternativas que no son comunes, porque la imaginación y la creatividad no tienen límites, por eso que no son comunes. En cambio acá en el no lógico, perdón, o mágico, que opta por creencias. Bueno, como no los puedo separar, hago un ritual, les paso con ruda, entonces eso no va a solucionar el problema de los niños. Entonces está basado en creencias, en supersticiones. No está sustentada, este tipo de pensamiento que estoy señalando no está sustentada científicamente. En cambio, en el divergente sí está sustentada científicamente, incluso
más allá de la ciencia, ¿no? Además, recordemos que la ciencia hace uso bastante de la imaginación o la creatividad. 13. Escuela que desde una perspectiva materialista descubrió principios del funcionamiento del sistema nervioso de excitación o inhibición. Acá tenemos las alternativas y la respuesta en la pregunta número 13 va a ser la segunda alternativa, reflexología. La reflexología es una escuela psicológica que surge en Rusia. Sus representantes son destacados fisiólogos rusos, uno de ellos Iván Petrovich Pavlov. Pablo Bechterev son los representantes de la reflexología. Ellos estudian las áreas cerebrales, las áreas neuronales. Se relaciona bastante con la psicología fisiológica, con la rama de la psicología fisiológica, en la actualidad llamado neurociencia. Se va a relacionar bastante con la psicología fisiológica o neurociencia. Entonces, ¿de qué se encarga? De estudiar el tálamo, el hipotálamo, los lóbulos cerebrales, para qué sirve la médula espinal, qué pasaría si se lesiona o se estimula una parte del cerebro. Entonces, el funcionamiento de cada una de las partes del sistema nervioso central le corresponde a esta rama, a esta escuela psicológica llamada reflexología. No olvidemos que cada estructura cerebral tiene centros de excitación o centros de inhibición. Por ejemplo, excitación es estimulación. Si estimulamos al hipotálamo, no olvidemos que el hipotálamo es el centro del apetito. Si estimulamos al hipotálamo, vamos a sentir hambre. Pero si es que inhibimos al hipotálamo, el hambre desaparece. Si se estimula, se activa una función, y si es que se inhibe, desaparece una función. Igual, ¿no? Por ejemplo, si estimulamos el sistema reticular o SARA, como SARA tiene que ver con el estar despierto o dormido, si estimulamos el SARA o sistema reticular, la persona se activa y se despierta. Pero si es que lo inhibimos, hay medicamentos o pastillas que inhiben, entonces la persona se induce al sueño. Y así, ¿no? Cada parte de nuestro sistema nervioso se encarga, tiene centros de estimulación donde realizan una función, y también tiene centros de inhibición. Por ejemplo, cuando nosotros nos caemos y tenemos un golpe, inmediatamente las sustancias que bloquean el dolor se estimulan. Cuando nos caemos y nos duele algo, al toque nuestro cerebro se estimula para producir sustancias químicas que bloqueen el dolor. Pero pasa el tiempo y ya no nos duele, entonces esas sustancias también se inhiben, se producen menos, y por ende, pues poco a poco el dolor también desaparece. Entonces, en la 13 sería reflexología. En la pregunta 14, escuela que utiliza métodos que permiten hacer consciente lo inconsciente. De esa manera, desentrañándolo. Bueno, ¿cómo se llama entonces la escuela psicológica cuyo objetivo principal es el estudio del inconsciente? Estudia lo inconsciente, estudia todo lo que hemos reprimido. En este caso, en la pregunta número 14, la respuesta sería el psicoanálisis. El psicoanálisis tiene como representante a Sigmund Freud, ¿verdad? A Sigmund Freud. Así es, Rosario. La respuesta sería el psicoanálisis. Acá, por ejemplo, tenemos un dibujito que está representándome a Sigmund Freud. Él es el representante del psicoanálisis. Ahí con su barbita blanca, cabellito blanco, ¿cierto? Y bueno, acá el ser humano está representado por un cerebro. Esto de acá, que puedes observar que parece un sillón tipo cama, se llama sofá, perdón, se llama diván. Es que antiguamente se usaba el diván. Antiguamente, cuando un paciente iba a una consulta psicológica, le decía, a ver, tienes que recostarte ahí, y le hacía preguntas, ¿no? Le preguntaba para que de esa manera descubra lo que ha reprimido. Es que el inconsciente estudia todo lo que hemos reprimido, deseos que hemos reprimido, impulsos que hemos reprimido, pensamientos que no sabemos, que ignoramos, perdón, y de repente sin darnos cuenta lo hemos reprimido. Entonces, usando el método de la hipnosis o usando el método de las asociaciones libres, todo lo que se ha reprimido en el inconsciente, Freud trataba de sacarlo.
sacar, ¿no? Sí, Sacar lo que hemos ocultado, lo que hemos reprimido, tus emociones, tus pensamientos, tus tensiones, que involuntariamente, inconscientemente has reprimido. Trataba de sacarlo y cuando lo sacas, cuando lo llega a sacar, ya lo hace consciente. ¿Ya? Entonces trataba de que al sacarlo se haga consciente, de que podemos darnos cuenta, ¿no? Y de esa manera resolver los conflictos y mejorar como personas. Entonces, el objeto de estudio del psicoanálisis era el inconsciente. El inconsciente era la parte más profunda de nuestra mente, donde hemos almacenado deseos reprimidos, pero esos deseos reprimidos podían liberarse a través de los sueños. Entonces, si hemos soñado que estamos robando un reloj, si hemos soñado que estamos empujando a alguien del quinto piso, es que en el fondo, despiertos, inconscientemente sí, ¿no? Si queríamos, todo lo que hemos soñado es lo que queremos hacer. Si el jovencito ha soñado que estaba paseando con la enamorada de su mejor amigo, es que en el fondo quería eso, ¿no? Quería salir, quería estar con la enamorada de su mejor amigo. Entonces, según Freud, los sueños son deseos reprimidos. Los sueños son deseos insatisfechos. Ya sabemos que los sueños tienen varias explicaciones, pero ahorita nos vamos a concentrar en Sigmund Freud. Según Sigmund Freud, son producto de tus deseos reprimidos y que salen, ¿no? Como no se pueden cumplir estando despierto, porque la sociedad te censura si te quedas con la pareja de tu mejor amigo, si tú robas, la sociedad te censura. Si tú empujas a alguien del quinto piso, te vas a la cárcel, ¿verdad? Entonces, todo lo que no podemos hacer estando despierto porque la sociedad nos censura, entonces lo satisfacemos estando dormido. También recuerda que el inconsciente no solamente se llega a satisfacer cuando soñamos, también se llega a satisfacer cuando cometemos algún lapsus, ¿verdad? Lapsus linguae, lapsus al momento de hablar. Cuando cometemos un lapsus al momento de hablar, una equivocación al momento de hablar, eso también es producto del inconsciente. Entonces, a esos lapsus se le llama acto fallido. Los actos fallidos, según Freud, es producto del inconsciente. Entonces, si el jovencito, en lugar de decir a qué hora es el recreo, dice a qué hora es la salida, se confunde, ¿no? Se confunde sin darse cuenta aparentemente. En lugar de decir a qué hora es el recreo, dice a qué hora es la salida, es que en el fondo, inconscientemente, lo que quiere es que ya termine todo, ¿verdad? Que termine la clase. Entonces, a través de la equivocación le delata, ¿no? Su inconsciente le delata. Si tu compañero viene a visitarte y en vez de decirle, hola, ¿cómo estás? Te equivocas y le dices, hola, ¿a qué hora te vas? Uy, perdón, disculpe, yo no quise decir eso, yo quería decir, hola, ¿cómo estás? Me confundí, no vayas a pensar mal. No es que quiero que te vayas, no, no. Entonces, bueno, demasiado tarde la reacción, ¿no? Porque según Freud, si tú en lugar de decir, hola, ¿cómo estás? Dices, hola, ¿a qué hora te vas? Es que inconscientemente, ¿qué cosa deseabas? Que esa persona se vaya, ¿verdad? Igual a nuestra mamá le decimos tía o a nuestra tía mamá y, ah, mamá, disculpa, no sé qué estaba pensando. Entonces, inconscientemente deseamos que la otra persona sea que nuestra mamá sea nuestra tía de repente. Entonces, nuestro inconsciente nos delata. Y así tenemos varios casos, incluso de ministros, que en vez de jurar por Dios y la patria, se han equivocado a nivel nacional y han jurado por Dios y la plata. Y por más que han pedido disculpa, ¿verdad? Por más que han pedido disculpa, ya lo han dicho. Casi todo el Perú ha sido testigo de que ha jurado, sí, juro por Dios y la plata. Uy, no, se ríe y quise decir la patria. Pero ya, pues inconsciente lo traicionó, en realidad quería entrar al poder solamente para la plata, ¿no? Y al final el pueblo era lo de menos de repente para esa persona. Y así, equivocaciones. En lugar de mencionar el nombre de tu enamorada o de tu enamorado, mencionas el nombre de tu ex. Entonces, descífralo. En la teoría de Freud, tú estabas pensando en la persona cuya palabra o cuyo nombre te has equivocado. El jovencito cumple años y en lugar de decirle feliz cumpleaños, le damos el pésame. O sea, inconscientemente no queremos que cumpla años, que tenga vida, ¿no? Sino que se muera. Inconscientemente, o sea, nosotros no nos damos cuenta. Uy, yo no quise decir eso, nos disculpamos, todo lo que nos esforzamos todo para disculparnos, pero en la teoría de Freud, sí, ¿no? Las equivocaciones es el producto del inconsciente. Y llegamos a la última preguntita, chicos, que sería la pregunta número 15, ¿ya?
La orientación vocacional. ¿Quién se encarga? ¿Qué rama de la psicología se encarga de realizar la prueba o todo el proceso de orientación vocacional? Lúcete, muy bien, lúcete. Ahora sí. Ahora sí, Ibáñez, muy bien, con tu respuesta. Emily, Alarcón, Mulatillo, Sareli, muy bien. Tu respuesta es correcta, ¿ya? Acá sería como respuesta entonces la segunda alternativa, la psicología educativa. Entonces, el psicólogo educativo, hemos dicho que no solamente se encarga de los trastornos del aprendizaje como la dislexia, la discalculia, la disgrafía, que eran problemas en la escritura, sino también toma pruebas de orientación vocacional, ¿verdad? O hace el proceso de orientación vocacional. Entonces, toma un test de 50 preguntas, 40 preguntas o 30 preguntas, depende de qué test ha utilizado, donde tú en esa prueba psicológica tienes que contestar de manera muy sincera, terminas de responder la prueba y ahí sale, ¿no? Sale, bueno, el psicólogo lo tiene que interpretar, sale, a ver, de acuerdo a la prueba psicológica, tú vas a estudiar mecánica automotriz. De acuerdo a la prueba psicológica, a ti te sugiero estudiar ingeniería química. De acuerdo a la prueba psicológica, a ti te sugiero estudiar educación inicial. Entonces va a evaluarte, ¿no? Tus necesidades, tus intereses, tu tipo de personalidad, tus aptitudes. ¿Para qué? ¿Para qué si estás en condiciones? Todo eso. Aparte también el psicólogo educativo también tiene que hablarte, no solamente tomarte la prueba de orientación vocacional, sino también tiene que hablarte de otras profesiones, de las universidades también. ¿Cuál es la diferencia de una universidad nacional con una universidad, por ejemplo, particular? ¿Cuál es la diferencia en estudiar en una universidad y estudiar, por ejemplo, en un instituto? ¿Cuál es la diferencia? ¿O cuántos años dura? Porque a veces pensamos que todas las carreras profesionales duran 5 años, cuando en realidad hay carreras como psicología y derecho que duran 6 años, o carreras como medicina que duran 7 años. Y eso el alumno tiene que saber, porque si no está bien informado, toma una decisión a cualquiera o elige una carrera por satisfacer al padre, se va a frustrar, no se imaginaba que así era la profesión, lo va a dejar a la mitad de repente y al final pues se va a sentir muy mal, ¿no? Por todo el esfuerzo que hizo para de repente ingresar a la universidad. También habla acerca del mercado laboral, ¿no? O sea, qué carreras, por ejemplo, son más cotizadas, qué carreras te pagan más, qué carreras ahorita, por ejemplo, no hay mucho trabajo, pero son carreras del futuro y acá unos 2, 3 años va a haber bastante demanda laboral en esa carrera, en esa profesión. Pero también los psicólogos educativos en el colegio, acá tenemos el caso de una psicóloga educativa, en el colegio también pues evalúa, ¿no? Evalúa su atención, evalúa su concentración, su ámbito familiar, y como ella es pequeñita, entonces, ¿qué hace la psicóloga educativa? Le muestra colores, le muestra rostros, ¿no? A ver, dime, ¿tu papá generalmente para con esta carita triste o esta carita feliz? Y ahí la pequeñita señala, ¿no? A ver, dime, ¿tu mamá generalmente para con la carita triste o la carita feliz? Entonces, si tiene 3, 4 añitos y no puede hablar bien, simplemente señala, ¿verdad? ¿Y tu hermano, carita triste o carita feliz? Entonces, de acuerdo a todo lo que responde y los colores y los dibujos que ella hace, entonces el psicólogo educativo interpreta qué es lo que está pasando en su ámbito familiar, porque puede ser que ese ámbito familiar influya en su rendimiento académico, ¿verdad? Así es, chicos. Muy bien, hasta ahí alguna consulta. A ver, por acá tengo una preguntita, me dice, ¿en tu colegio, allá sí te han enseñado acerca de la orientación vocacional? Ah, no, nunca. Uy, no te han hablado de la orientación vocacional. Ya bueno, deberían, ¿no? O sea, ahora en el colegio es obligatorio, en los centros educativos ahorita es obligatorio que un centro educativo tenga un psicólogo, depende del tamaño del colegio, un psicólogo, si el colegio es grande, 2 psicólogos educativos. Entonces ellos también tratan otros temas, pero ellos tienen que trabajar con los alumnos de cuarto y quinto de secundaria, principalmente los temas de orientación vocacional, y deberían encargarse, hacer una feria
de hablar de las profesiones, por ejemplo, orientarles, decirles para que todas esas dudas, pues, se puedan disipar y puedan el alumno elegir, ¿no? Elegir bien. La orientación vocacional simplemente es un proceso, ¿no? Donde se explica. Eso no significa que si el psicólogo te dice, tú debes estudiar o te sugiere estudiar ingeniería química, eso no significa que le vamos a hacer caso al pie de la letra. Recordemos que solamente es una sugerencia nada más. Al final la decisión, la última decisión la tomas tú. Entonces, como sugerencia, a través de la prueba, te dijo, yo te sugiero tal profesión o tal profesión. Eso va a depender al final qué tan sincero, ¿no? Cuando te toman una prueba psicológica de orientación vocacional, es muy bueno ser sincero, porque si uno marca por marcar las preguntas, te va a salir cualquier resultado y menos lo que esperabas. De ahí que las pruebas psicológicas son aproximadas, una referencia nada más. ¿Ya? Al final tú evalúas, ¿no? Aparte de la prueba psicológica, evalúas, por ejemplo, si la carrera profesional te gusta, evalúas, por ejemplo, si la carrera profesional te permite un crecimiento profesional, evalúas, ¿no? Si la carrera profesional te ofrece buen ingreso económico, de repente para ti el ingreso económico no es tan importante, más importantes son tus valores, más importante es tu satisfacción como profesional, todo eso tenemos que evaluar. Y luego tomamos la mejor decisión, por supuesto. Listo, chicos. Eso respondiendo a algunas consultas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Muy bien, no hay dudas entonces, ¿ya? Gracias entonces por su participación, muchas gracias a cada uno de ustedes y nos estaríamos viendo en la próxima clase. Nos vemos, Emily, chao Valencia, cuídate también, Chao, gracias. Miss, cuídate. Gracias, jovencito, La Alerquín, profesora, nos muchas vemos, gracias. Mulatillo. Gracias, chicos, gracias. Cuídense igual, ¿ya? Chao, entonces, hasta la próxima. ¿Qué tal? Muy buenos días, jóvenes. Muy buenos días a todos. Buenos días, Miss. Buenos días a todos los chicos. Muy buenos días. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Todo bien, me imagino? A ver, vamos a... vamos a empezar. Y antes de ello, voy a mostrar un pequeño video acerca de una visualización. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Aquí está.
Bien. Muy buenos días nuevamente, jóvenes. ¿Cómo han estado? Espero que bien. Y listo. Bien, chicos. Señoritas, buenos días a todos. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de hibridación, ¿ya? Y también vamos a hablar acerca de la, bueno, muy aparte de la hibridación, la geometría molecular. Para poder responder estos conceptos nuevos que vamos a desarrollar, es importantísimo que usted sepa las estructuras de Lewis, porque si no ha dominado todavía cómo realizar estructura de Lewis, yo les sugiero que tengan ahí papel, lápiz, lapicero, y cada vez que yo les diga, realicen la estructura, ¿no? Practiquen junto conmigo, ¿sí? Porque si no, no van a poder captar ningún concepto que les voy a mencionar. Así que es importante, jóvenes, es muy importante que ustedes sepan las estructuras de Lewis. Con eso va a ser muy fácil conocer el concepto de hibridación y la geometría de la molécula, o sea, geometría molecular. Bien, pero vamos a ver un pequeño video que es muy bonito, muy interesante con respecto a las ciencias. Hay videos que son más largos, más extensos, pero bueno, me voy a basar solamente en un video bien cortito, ¿ya? Bien cortito. Muy bien, les voy a compartir aquí la pantalla. Ajá, a ver si me da, a ver el hospedador un momento, por favor. Si me pueden dar el hospedador por un momento. Bien, mientras tanto, esperamos a que me dé el hospedador para poder compartir este video, que lo vi muy, muy interesante. Bien, jóvenes, ¿dominan ustedes las estructuras de Lewis? Si yo les digo, ¿cuál es la estructura de Lewis, por ejemplo, a ver, del NH3? ¿Qué estructura de Lewis tiene? Yo me imagino que eso también ustedes deben saber. Deben dominar esa parte, ¿ya? Hay que desarrollarlo de una manera tal que, bueno, siempre va a haber dudas, siempre va a haber dudas, va a haber, qué sé yo, algunos errores, algunas confusiones, pero hay que seguir practicando, ¿ya? Hay que seguir practicando. Estamos esperando el hospedador, por favor. Mayday, Mayday, hospedador. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos, chicos. Buenos días. A ver, a ver. Nada. A ver, llamemos. Un momentito ya, jóvenes.